En esta ocasión, una vez que hemos pasado por el Precámbrico, la era Paleozoica, la era Mesozoica, y como vemos en el Stanley, la era Cenozoica está compuesta de dos periodos. El Paleógeno, que es el tema central de esta clase en particular, y el Neógeno, que lo veremos en la siguiente. El Paleógeno está compuesto por las edades Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, empezando, como todos saben, a finales del Cretácico, entre 65 y 66 millones de años, y terminando al final del Oligoceno, hace aproximadamente 24 millones de años. Como ha sido nuestra costumbre, vamos a analizar los eventos que se nos presentan en la carátula de cada una de las diferentes edades del libro Stanley, para que tengamos presentes los principales eventos, en este caso particular, que vamos a estar analizando de la parte que corresponde a la biosfera. Esto es muy interesante porque, en primer lugar, vamos a tener esta radiación que vemos aquí como algo muy importante que representa lo que los biólogos llaman la radiación de los mamíferos. Como hemos estado viendo al tiempo, tenemos por ejemplo el Paleozoico medio como la edad de los peces, que terminan en el Devónico y que se hace una gran cantidad de especies. Luego tenemos en el Paleozoico superior la edad de los anfibios, entre el Carbonífero y el Pérmico, como hay una gran cantidad de anfibios, lo que culmina con la era Paleozoica, y a partir del Mesozoico empieza, como lo vamos a ver también al momento, lo que es la gran radiación o la edad de los reptiles durante el Mesozoico, y ahora en el Paleozoico comienza en este momento la edad de los mamíferos, con algunos grupos al principio, como vamos a ver, como son los murciélagos, que están aquí, como son algunos de los carnívoros o grupos afines, y obviamente todo comienza con grupos relativamente pequeños, no de roedores. Cabe hacer la aclaración que lo más seguro es que los mamíferos más primitivos hayan sido insectívoros. Pero también vamos a tener en el Eoceno, y esto es muy importante para que lo recuerden, la invasión de los mamíferos al medio acuático con el origen, en este caso particular, de lo que se conocen como cetáceos o el grupo de las ballenas. Y en la parte más terminal, digamos, que tenemos del Paleógeno, vamos a tener por lo menos tres eventos que son muy importantes. Este que está aquí, que parecen así como bolsitas de caramelos, vamos a ponerle de alguna manera, es el hecho de que los arrecifes de corales, de hexacorales o corales modernos, empiezan a poblar las plataformas calcáreas, porque si nos acordamos del periodo anterior, que era el Cretácico, los grupos que prevalecían, los grupos que eran dominantes en las plataformas calcáreas, eran los rudistas, que son moluscos bivalvos. Pero resulta que los bivalvos, de alguna manera, se extinguieron a finales del Cretácico, y al quedar, digamos, libre el nicho o el área que representan las plataformas calcáreas, empiezan los corales que no se habían extinguido, pero que habían quedado relegados. Otro evento que es importante es el inicio de los primates, que lo vamos a ver con más cuidado y más detenimiento en su momento. Y este, que está aquí en el centro, marca algo que es verdaderamente importante. Porque si recordamos, desde algún momento en el Cretácico, muy probablemente en el Cretácico inferior, las plantas con flor, las angiospermas, ya se habían originado. Pero dentro de estas plantas hay unas plantas muy importantes que son las gramíneas. Gramínea no es otra manera más que llamarle a los pastos o las grandes sabanas. Por eso las películas de dinosaurios siempre cachamos la trampa, porque en el momento en el que se nos presenta, si el lugar en donde el escenario que
que podemos ver donde están los dinosaurios, tiene pastos, son incompatibles porque los dinosaurios se habían extinguido más de 60 millones de años antes de que los pastos empezaran a poblar la superficie de la Tierra. Y tenemos algunos otros grupos, como los grupos de los rinocerontes gigantes, que está representado por el Paracetraterio, pero que por el momento no le vamos a hacer mucho caso. O sea, es importante esto para que nosotros tomemos en cuenta que a la hora de estudiar, a la hora de repasar los temas, por lo menos en lo que se refiere a la biosfera, van a ser estos. Este punto es muy importante porque aquí estas líneas marcan diferentes pulsos de extinción, y esta extinción se va a deber a un fenómeno interesante porque también corresponde a este tiempo de la edad geológica donde uno de los dos pulsos de cambio climático del Cenozoico se va a llevar a cabo. Y este cambio climático va a hacer que cambie radicalmente esta vegetación, que al principio es una vegetación muy suave y muy dada de climas cálidos y húmedos, a una vegetación que cada vez se va a ir adaptando más hacia climas secos y más fríos. Pero vamos a empezar para que lo vayamos viendo cada uno de estos aspectos con cuidado. Primero que nada vamos a echarle una pequeña revisada, porque la parte de la geósfera ya también la estuvimos viendo con el doctor Morán, a la paleogeografía. Como ustedes se pueden dar cuenta, la disgregación de Pangea cada vez hace que los continentes se parezcan más, o la distribución de los continentes se parezcan más a la actual. Pero hay cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Como una de ellas es la India, que durante todo el Mesozoico, o de hecho durante el Paleozoico, el Mesozoico, estuvo unida al gran continente de Gondwana, y de pronto se separa y empieza una migración impresionante a chocar con Asia, finalmente para formar la gran orogenia que es los Himalaya. Aquí no se ve marcado, pero también hay un movimiento en contra de las manecillas del reloj que va a tener África, y va a colapsar contra Europa, formando también toda una serie de montañas que van a ser muy importantes para la parte correspondiente a geología. Y otro detalle que también está muy marcado va a ser el hecho de que Norte y Sudamérica no estaban unidos como están actualmente. Entonces esto nada más es como para que tengamos una idea de que la biosfera estuvo altamente modificada o de alguna manera afectada por la distribución geográfica de los continentes, que a su vez esto afectó al clima, y esto afectó a la distribución o inclusive a los pulsos de extinción de los que hacíamos mención hace un momento. Otra cosa muy importante, si ustedes se acuerdan ahorita que estábamos viendo lo de Stanley, me puedo regresar, cuando les estaba señalando que empiezan los corales a ser dominantes, pues vamos a ver algo que ya hemos visto en esta gráfica. Los mares calcíticos del Paleozoico inferior, medio y un poquito del superior hasta el Carbonífero cambiaron a mares aragoníticos cuando se formó Pangea. Y cuando la Pangea se empezó a disgregar, volvió a haber mares calcíticos, por las razones que ya hemos visto anteriormente. Y estos mares calcíticos vamos a ver que transgreden de una manera bastante clara al Mesozoico, y entonces el Paleógeno se va a caracterizar por mares calcíticos, y también se va a caracterizar por una temperatura bastante elevada. En realidad, la temperatura que teníamos en el Cretácico no disminuyó drásticamente con el cambio de la era, de pasar de la era mesozoica a la era cenozoica. Y vamos a tener un cambio radical entre los mares calcíticos y los mares aragoníticos que tenemos actualmente, pero eso va a ser a finales del Paleógeno y a principios del Neógeno, lo cual en su momento lo vamos a ver. Aquí está el final del Paleógeno y aquí está el Neógeno, y aquí hay esta situación.
Claro que, como les decía, los rudistas se extinguen a finales del Cretácico y los hexacorales o corales modernos, aún y con los mares calcíticos, aquí también lo vemos aquí, esta parte de aquí que corresponde a verde corresponde a los rudistas y esta parte que está en azul corresponde a los hexacorales, que de alguna manera se ve en esta parte de aquí abajo, la línea no la distingue muy claramente, pero es una línea muy tenue que sigue otra vez y van a tener los hexacorales un aumento en su abundancia con los mares aragoníticos posteriores. O sea que esto nada más es como para que tengamos una idea de los diferentes cambios que se han ido dando a lo largo de la historia de los océanos con relación a su química, pero esto tiene que ver con el aumento o disminución del nivel del océano y tiene que ver con la producción de suelo oceánico y con la baja tasa de producción de suelo oceánico, que lo hemos repetido varias veces. O sea, todavía vamos a tener oportunidad cuando veamos el neógeno de volver a repetir todo lo que se refiere a esta gráfica. Como les decía hace un momento, el clima del Paleoceno, del inicio del Paleógeno y del Eoceno, fue un clima cálido. Ahorita lo vamos a ver, hay ejemplos muy claros en diferentes partes del mundo. Hay palmas, cocodrilos y organismos de climas muy cálidos, inclusive en Europa, que corresponden a estas edades. Pero este clima cálido tuvo un final, vamos a decir, feliz en ese momento, dependiendo de que si te gustan los climas cálidos o no. Entonces, en el Eoceno existía una relación, una unidad prácticamente en lo que se refiere a Sudamérica, la Antártida y Australia o parte de Oceanía. Entonces, esto formaba una barrera impresionante que hacía que las aguas cálidas que vinieran del Atlántico, del Océano Índico o del Océano Pacífico se regresaban tal y como venían. Entonces, esto hacía que realmente hubiera un efecto cálido, prácticamente como una tina en los océanos del mundo, ¿no? Por lo menos en el Pacífico, el Atlántico y en el Índico. Pero de pronto se separa más la Antártida de Australia y de América del Sur y empieza a formar una corriente circumpolar que es muy importante desde ese momento hasta la fecha. Entonces, la corriente circumpolar que se hizo a los alrededores de la Antártida hizo que empezara a disminuir la temperatura. Y esta disminución de la temperatura empezó a hacer que lo que corresponde al polo sur, porque la posición de la Antártida también empezó a colocarse en lo que geográficamente de la Tierra correspondería al polo sur, y empezó a hacer que se congelara. Entonces el casquete polar de la Antártida se forma pues hace alrededor de 35 o 38 millones de años entre finales del Oligoceno, bueno, empieza desde mediados del Oligoceno y del Eoceno, perdónenme, mediados del Eoceno, inicios del Oligoceno. Entonces, el polo sur, o sea, la historia del polo norte y del polo sur de la Tierra es diferente completamente. O sea, el primer punto que hay que señalar es que la Antártida o el polo sur de la Tierra no es un océano, sino es tierra sólida, es continente. Y ese continente tiene encima una enorme capa de hielo, pero que es completamente diferente al polo norte, que no hemos hablado de él, en donde era un océano que simplemente se congeló en su momento. Entonces aquí estamos hablando de partes, de elementos muy interesantes que corresponden al Cenozoico. Como dije al principio de esta plática, el Cenozoico tiene dos pulsos de cambio climático, que podríamos decir dos pulsos de enfriamiento, y este es el primer pulso de enfriamiento, de cambio climático, que es la formación de las corrientes circumpolares de la Antártida o de lo que corresponde al Polo Sur. Y como vemos también, la disgregación de Pangea no se dio nada más
a finales del Cretácico, como todos lo podríamos ver, sino tiene una parte importante que es la separación de la India, que se da en el Paleógeno, ojo, en el Paleógeno, hasta ir a chocar con Asia. Y otro aspecto importante de la disgregación de Pangea es la separación entre América del Sur y Australia de la Antártida, la colocación de la Antártida en el Polo Sur y la formación del gran casquete de la Antártida o el Polo Sur, como lo conocemos actualmente. Estos son detalles que no deben pasar desapercibidos. Como les decía, volviendo otra vez al clima cálido del Paleoceno-Eoceno. El clima cálido del Paleoceno-Eoceno fue tan importante que, como señalaba hace un momento, se han encontrado rastros fósiles en Inglaterra de esas edades, con restos de cocodrilos, tortugas y organismos típicos de ese tipo de condiciones. Entonces, con esto estamos viendo que el Cenozoico es una era que empieza con un clima cálido con características similares hasta cierto punto a lo que fue el Cretácico, pero que muy pronto, o que dentro de los inicios de lo que es el Paleógeno, empieza a tener características que vamos a ver que nos va a llevar a un proceso de enfriamiento y de falta de humedad en la Tierra. Pero regresándonos un poco ya a lo que es la biosfera como tal, si se recuerdan, desde que estábamos viendo el Paleozoico, tenemos que a través del huevo seco o el huevo amnioto, los reptiles invaden las zonas continentales. Y los reptiles es un grupo muy importante que debemos de tomarlo en cuenta, porque hay muchos grupos que han sido no nada más los mamíferos, sino dentro de los reptiles, de los grupos de los reptiles que han sido relevantes. Entonces tenemos que de un ancestro común en algún momento en el Carbonífero hace más de 300 millones de años, vamos a tener grupos tan importantes como van a ser, por ejemplo, las tortugas, como van a ser los reptiles voladores, que ven ustedes cómo tienen un grupo separado al de los dinosaurios. Aquí están los dinosaurios ornitisquios, que los vamos a ver, ya los vimos en su momento. Aquí están los saurisquios, que dieron origen a las aves. Tenemos el grupo de los cocodrilos, que son primos hermanos de los dinosaurios. Tenemos a los reptiles marinos, como son los ictiosaurios y los plesiosaurios. Tenemos a los grupos actuales de reptiles que más conocemos, y México es un país importante en ellos, como es el grupo de las serpientes, como es el grupo de las lagartijas, y que es muy interesante, que se llaman Rhinchocephalia, que es un grupo esfenodontes, también se les conoce como esfenodontes o rincocefálidos, que es un fósil viviente porque hoy solamente lo encontramos en Nueva Zelanda. El grupo, si se meten a YouTube o ven algún programa de Discovery Channel, se llama Tuatara. Tuatara o Tuatara es el grupo que parece como una iguana, pero que tiene unos dientes muy especiales y por eso se llaman esfenodontes o rincocefálidos. Pero nos podemos ahorita olvidar de todo esto porque lo que queremos llegar, aquí está este personaje que ya lo habíamos platicado antes, que se llama Dimetrodon y que pertenece al grupo de los pelicosaurios, pero en sí el grupo es el grupo de los reptiles mamiferoides, y el grupo de los reptiles mamiferoides es el grupo que va a dar origen a los mamíferos. En algún momento entre el Triásico, como en su forma lo vimos, y de ahí se va a empezar a extender durante el Jurásico, el Cretácico, se va a extender, pero no va a ser dominante, sino va a ser dominante hasta el Cenozoico. Entonces, pasamos, y aquí estamos ya con la transparencia, repitiendo un poco lo que veíamos. Aquí está el Jurásico, podemos ver que hay varios grupos de mamíferos que ya se encuentran en ese momento. El Cretácico, que también tiene algunos grupos, pero que no son tan importantes.
Aquí están los multituberculados, que es un grupo que fue bastante prominente entre el Cretácico y las primeras edades del Cenozoico. Y de pronto tenemos la gran radiación adaptativa de los mamíferos, en donde aquí tenemos a todos los grupos de mamíferos que existen, empezando por los más primitivos, que son los monotremas, como el ornitorrinco, los marsupiales, como los canguros o como los animales que hoy viven en Australia, y los placentados, en donde podríamos ir viendo uno por uno, pero no es una clase de biología. Yo creo que aquí lo único que valdría la pena mencionar son los que vamos a tomar en cuenta para la discusión que seguimos en el curso. Está el grupo de los murciélagos, está el grupo de los cetáceos, que son las ballenas, que vamos a hablar de ellos. Está el grupo de los proboscidios, que son los elefantes. Está el grupo de los caballos, que en este caso particular no nos los están ejemplificando con los caballos, sino lo están ejemplificando con un rinoceronte, porque aunque ustedes no lo crean, los caballos, los rinocerontes y los tapires están emparentados, biológicamente hablando. Y está el grupo de las vacas y de los ciervos, que es este grupo que está aquí, ¿no? No encuentro el cursor, no, que está aquí, que es el grupo, en este caso ponen una especie como de un bisonte, ¿no? Entonces, estos son los grupos de los que vamos a hablar, y estos son los grupos que de alguna manera van a tener ustedes que tener una noción de en qué momento aparecen y cómo aparecen. Y vamos a empezar precisamente con el grupo de los cetáceos o de las ballenas. Y comienzo por enseñar un mapa de Baja California, porque parte de la historia interesante de los cetáceos quedó grabada en la península de Baja California y se han hecho varios estudios. Entonces, como les decía, siendo organismos originalmente terrestres, empezaron a invadir el mar, haciéndose anfibios y luego ya quedándose a vivir definitivamente en el mar. Es un fenómeno que ya lo habíamos visto con los reptiles cuando estudiamos a los ictiosaurios y a los plesiosaurios. Esta es una transparencia interesante en donde podemos ver cómo las extremidades que normalmente tenían empezaron a atrofiarse, y tenemos este esqueleto de un basilosaurio que es del Paleógeno, en donde vemos que aún siendo muy pequeñas todavía tenía sus extremidades inferiores. Cuando vemos hoy el desarrollo embrionario de una ballena o de un delfín, vemos que en un momento de su desarrollo sí tiene sus 4 extremidades y que después de cuando nace lo pierden. Y aquí está más o menos como una relación de cómo se fue dando este cambio, que lo vamos a ver un poco más en detalle con otra transparencia. No porque nos interese que sepan cómo fue la evolución completa, pero si estamos viendo la historia de la Tierra, pues estamos viendo que hoy en día lo que se conoce es que en el Paleógeno, hace alrededor de 55 años, un pequeño animalito parecido a un ciervo, que podría ser ¿cómo se llama?, de ese tipo, porque desde un punto de vista de biología molecular, las ballenas están más emparentadas con los animales de pezuñas, como tipo los hipopótamos y los cerdos o los ciervos. Y poco a poco este organismo fue invadiendo el mar a convertirse en Paquicetus, que es muy famoso hace 50 millones de años, y de ahí cómo fue aumentando el tamaño. Acordémonos que a finales del Cretácico, cuando cayó el meteorito y cuando hubo estas grandes extinciones, todos los reptiles, los grandes reptiles marinos que existían, dejaron huecos, esos nichos. Todos los mamíferos encontraron un verdadero manjar para poder ocupar esos huecos. Y una cosa que se me olvidó decir, pero que repito ahorita, aprovechando, y es que cuando se forma la corriente circumpolar, también se genera un gradiente de temperatura, y entonces empieza a haber una disminución en la temperatura de los océanos, de todos,
del Atlántico, sobre todo el del Pacífico. La cuenca del Pacífico se hizo muy, muy importante. Y entonces el gradiente del que estamos hablando fue un gradiente que de alguna manera hizo que las aguas cálidas de la superficie bajaran y las aguas frías del fondo, por este gradiente climático que había, subieran, lo que sirvió como una especie de fertilizante para los océanos. Y este fertilizante para los océanos hizo que esta cadena de alimento se fuera haciendo cada vez más compleja, lo cual le dio una excelente oportunidad a unos mares muy, muy bien, muy fértiles, para que la invasión de los animales terrestres se diera en los océanos y fuera muy fructífera. Aquí ya la habíamos visto, y aquí estábamos viendo esta que ya es una reproducción un poco más moderna, en donde vamos viendo cómo van aumentando de tamaño y cómo llega a un punto, que es el punto interesante de lo que estábamos hablando de Baja California, porque precisamente entre el Oligoceno y el Mioceno, que está en esta parte de aquí, es en donde empiezan a aparecer dos tipos principales de cetáceos. Unos cetáceos, como la gran ballena azul, que llega a tener más de 30 metros de largo, que se llaman misticetos. Y misticetos no es otra cosa más que el hecho de decir que los dientes se han convertido en sedazos o en redes que atrapan pequeños organismos como el krill, que son como unos camaroncitos un poquito más grandes, más pequeños, y que pueden alimentarse por filtración y por eso pueden adquirir las tallas tan enormes que tienen. Y otro grupo que se llaman odontocetos, que quiere decir que ese grupo de cetáceos sí conservan sus dientes. Y dentro del grupo de los cetáceos, pues tenemos muchos que conocemos muy bien, ¿no? Como las orcas, como los delfines, como las marsopas, como las ballenas piloto y como otras 4 o 5 especies más. Los cachalotes también son odontocetos. Entonces, este cambio tan importante que hay entre el Oligoceno y el Mioceno se da acompañado del cambio climático tan importante del que hablamos, de las corrientes circumpolares, y que tuvo un efecto muy grande sobre los diferentes niveles de las cadenas tróficas, para hacer que los mares fueran lo suficientemente fértiles para que pudieran existir estos verdaderos gigantes en las zonas oceánicas. Esta es una transparencia que, no tiene que ver con la historia que estamos contando, pero simplemente nos señala lo que en biología se llama convergencia evolutiva. El grupo de los tiburones, que tiene más de 350 millones de años de existir. El grupo de los reptiles marinos, que son mesozoicos, si se acuerdan ustedes, empiezan desde finales del Triásico. Y el grupo de los delfines, que es un grupo de los cetáceos de los más modernos que existen en la historia de la Tierra, tienen un diseño que se parece mucho, porque el nicho ecológico que ocupan es un nicho que prácticamente es el mismo. Podemos hacer una analogía con los automóviles de Fórmula 1. Aunque tienen mecanismos internos distintos, como pueden ser partes de sus aletas o otros elementos, la parte, digamos, de la anatomía funcional, del diseño que tienen, es un diseño muy parecido, porque todos los modelos están pensados en la velocidad y están pensados en la revolución de sus motores, que tiene que ser muy, muy aprisa. Entonces, ni el tiburón, ni el delfín, ni el ictiosaurio están emparentados biológicamente, no viene uno del otro. Sin embargo, se han parecido mucho a lo largo del tiempo. Y obviamente sigue habiendo tiburones, aunque los tiburones también ya es un grupo que tiene, digamos, una cierta desventaja biológica comparada con la de los delfines,
que representa un grupo más moderno. Volviendo otra vez al punto, entonces nos empezamos a enfocar ya en los grupos. Esta fotografía de aquí representa el grupo de los murciélagos, que si se acuerdan también, cuando estábamos hablando de biología remedial, dijimos que parecía que la evolución de los murciélagos parecía casi milagrosa, porque no hay ningún antecedente de murciélagos que vaya hacia la era mesozoica, sino que parece ser que a partir del Eoceno los murciélagos ya aparecen. De hecho, la fotografía es una fotografía tomada de una localidad que está en Wyoming, que en los Estados Unidos, que se llama el Green River Formation, y podemos ver ya como los dedos de los murciélagos que forman sus alas ya eran unos dedos muy grandes. Por lo tanto, pensamos que la evolución de los murciélagos es una evolución muy rápida. También este espolón que tienen, o sea, el ala de los murciélagos está de alguna manera articulada por esta parte y dentro de los dedos que están formando sus alas. Aquí podemos ver ya en una fotografía como tal, como las alas de los murciélagos están formadas por sus dedos. El otro grupo, o los otros dos grupos, o tres realmente que son importantes, es el origen del caballo. El origen del caballo proviene desde hace más de 50 millones de años de un tipo de animalito que parecía como un perro mediano que se llaman iracoterios. El nombre de iracoterios no nos debe de alarmar porque originalmente a este grupo se les llamaba Eohippus. Hippus, que quiere decir caballo, ¿no? Como hipódromo, por ejemplo, viene de ese mismo origen. Y Eo venía del Eoceno, que quiere decir amanecer. Entonces este grupo, en lugar de llamarle Iracoterium, para fines de la clase les vamos a llamar Eohippus, que quiere decir que en el Paleógeno empezó la línea evolutiva que dio origen a los caballos. Este es el origen de los proboscidios. Proboscidios quiere decir los animales que tienen trompa, y comienza de un pequeño proboscidio, más o menos como el tamaño de un perro grande, que se llamaba Moeriterium. Como ustedes pueden ver, casi no tiene trompa y es muy pequeño en su tamaño y tiene defensas como estas que están aquí, pero que son muy pequeñas y que con el tiempo, conforme fue su evolución, fueron aumentando. Eso lo vimos en biología remedial. Y el otro grupo que también nos va a interesar mucho es el grupo de los otros ungulados, como es el caso de los ciervos. Entonces, podríamos decir que tanto el grupo al que pertenecen los venados, el grupo al que pertenecen los caballos y el grupo al que pertenecen los elefantes, prácticamente surgieron todos al mismo tiempo. Y si recordamos, y ahorita se los voy a recordar así rápidamente, tiene mucha relación con que se haya dado origen a los pastos. Estos animales que necesariamente son herbívoros necesitan de tener de lugares que comúnmente se llaman sabanas o grandes pastizales o lugares amplios que tienen pastos. Entonces aquí empezamos a ver una relación muy interesante entre el tipo de vegetación que empieza a existir en el Cenozoico, sobre todo en el Paleógeno, y el tipo de organismos que empiezan a evolucionar. Aquí tenemos en detalle lo que acabamos de decir. Este es el grupo del caballo. Como podemos ver, el número de dígitos va disminuyendo. ¿Por qué? Porque si de lo que me estoy adaptando a lo que se está adaptando el grupo es a tener que vivir en zonas planas como pastizales o como sabanas, no le van a servir manos o pies que tengan muchos dedos, sino la reducción va a terminar no en un solo dedo, sino van a ser 3 dedos. Pero lo que pasa es que en la parte trasera de este gran dedo, que es el que forma la pezuña, que es con la que corre el caballo, hay otros 2 pequeños dedos que están aquí, que de alguna manera degeneran en unas especies como de astillitas nada más, y se llaman dedos vestigiales.
Aquí está lo mismo visto con el tamaño, del tamaño de un perro mediano al tamaño actual que pueden tener caballos. Claro, no tomamos en cuenta las diferentes razas porque el hombre ya ha manipulado mucho esta situación de las razas de los caballos. Y en el caso de los elefantes, aquí podemos ver los dientes del Moeriterium que empiezan desde el Eoceno inferior y vamos viendo cómo estos dientes se van haciendo de muy parecidos a los nuestros, más diseñados a masticar vegetación blanda como raíces o frutas. Estos dientes cada vez se van haciendo más especializados a la masticación de hierbas que tiene sílice. Entonces, fíjese qué interesante, podemos ver con los cambios anatómicos que se van presentando en los diferentes estratos que los paleontólogos van estudiando, indirectamente vamos viendo un cambio climático impresionante, que es temperaturas altas y húmedas a temperaturas cada vez más frías y más secas, hasta llegar a la vegetación que puede adaptarse nada más a ese tipo de climas y que es una vegetación muy rica en sílice, porque las plantas también desarrollan sus mecanismos para que no se las pueda comer así cualquiera que nada más se las quiera comer, ¿no? Si nosotros hoy nos quisiéramos comer un poco de pasto, en poco tiempo perderíamos nuestros dientes, además de que no podemos digerir la celulosa, la tenemos que modificar a glucosa. Por otro lado, aquí tenemos la evolución, como la podemos ver. Estos son los ejemplos de evolución gradual. El cráneo del Moeriterium, que es el que está aquí, es un cráneo largo y sus defensas pequeñas. Y conforme el cráneo se va haciendo corto, las defensas van creciendo más, hasta llegar al elefante actual, pasando por el mastodonte y el mamut, en donde el cráneo ya es muy corto, aunque sea grande. Digo, no quiere decir esto que el elefante no sea un animal muy grande, pero su cráneo no es un cráneo muy largo, como era al principio, y sus defensas son muy largas. Y lo que pasa con la trompa es que la trompa empieza muy corta y con el tiempo se va haciendo más larga. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que la biosfera nos ayuda mucho también a interpretar qué es lo que está pasando en la geósfera. Y lo que está pasando en la geósfera es que esta disgregación de Pangea, que la gran cantidad de materia orgánica que está quedando sepultada en los océanos, en las grandes cuencas oceánicas, está haciendo que se quede secuestrado ese dióxido de carbono y que la temperatura general de la Tierra vaya de una temperatura cálida al principio, antes de que se diera las corrientes circumpolares, a temperaturas más frías y más secas. Eso lo vamos a ver también con mayor detalle, pero me estoy adelantando un poco para que lo tomen en cuenta. Esta es una transparencia que realmente es anecdótica en cierto sentido, es nada más para que vean que el caballo, el tapir y el rinoceronte, por el tipo de extremidades que tiene, sus dedos terminan no en pares como las vacas o como los venados, y ciertas otras características anatómicas hacen que si esta línea la siguiéramos, cada una de estas líneas evolutivas, terminarían en un ancestro común. Entonces, el rinoceronte, el tapir y el caballo se llaman perisodáctilos, no quiero que se aprendan ese nombre, pero representan un ancestro común, y desde ese punto de vista, pues algo muy interesante para que los paleontólogos, a la hora de estudiar las diferentes capas que hay y estudiar los animales actualmente, vayan encontrando estas ancestrías o estas hipótesis de relación, que es como se llaman. Bueno, pues ya vimos el origen de los cetáceos, que está aquí. Ya vimos el origen de los caballos, de los ciervos, de los elefantes. Ya vimos el origen de las gramíneas. Ya vimos el precursor, digamos, de los cambios calcíticos a aragoníticos, que es la extinción de los rudistas y el origen de los ¿cómo se llaman? Corales modernos o hexacorales o clorales excleractinios. Ya vimos el origen de los, ¿cómo se llaman? Murciélagos. Y ahora vamos a ver un grupo también muy interesante. Prácticamente no hemos hablado de las aves.
No quiere decir que no existieran, pero para un curso como el curso de Geología Histórica o de la Facultad de Ciencias, realmente no es el objeto verlo todo, sino ver algunas cosas interesantes. No hemos hablado por el momento de los carnívoros, y el hecho de que no hayamos hablado de los carnívoros no es que no existieran algunos por ahí, ¿no? Pero que en realidad empezaron a desarrollarse verdaderas aves gigantescas, que se puede decir que es un remanente de los dinosaurios, porque así como Tiranosaurio Rex como tal, digamos, ya no existía, las aves como descendientes de los dinosaurios dejaron, pues no pajaritos como los canarios y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces en el Paleógeno hubo aves gigantescas como esta que se llama Diatrima o Gastornis. Gastornis es el nombre que más usan ahora los paleontólogos. Pero entonces la presencia de estas aves retrasó mucho la evolución de los carnívoros, porque al existir, digamos, podríamos pensar hoy en las avestruces y podemos pensar así en diferentes aves que no vuelan y que son gigantes en diferentes lugares del mundo, pero en este caso todas estas aves superaron completamente en tamaño y en voracidad a lo que podían ser ahora cualquiera de las aves estas que existen en Sudamérica o en Australia y obviamente en África. Entonces aquí podemos ver una de estas Gastornix atrapando y comiéndose a uno de estos pequeños caballitos que existían en aquel entonces, que se llaman Iracoterios o Eohippus. Y eso es interesante que tomen en cuenta para que vean que el mundo del Cenozoico ya es muy parecido al que vivimos ahora, pero tiene peculiaridades que son las que se señalan como, pues como la importancia, ¿no?, de ver con más detalle estas etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, continuando, ya vimos la situación de las aves, vamos a continuar con, en este caso particular, este grupo que está aquí, que es el de los primates. Y sobre este grupo no voy a hablar mucho en este momento, porque pues como vamos a dedicar toda una o dos clases sobre el origen del hombre, pues el origen del hombre está íntimamente relacionado al de los primates. Nosotros, como mamíferos, como grupo biológico, pertenecemos al grupo de los primates. Y esto se debe a varias características que son importantes. Una de ellas está relacionada con la articulación de nuestros hombros. Tanto nuestros hombros como nuestros codos, nosotros los podemos mover, los podemos rotar, haciendo un movimiento que permite lo que se conoce como la braquiación, porque el principio de los primates fue el principio de vivir en los árboles, y para vivir en los árboles pues tenían y todavía actualmente se tiene que hacer mucho movimiento con las extremidades superiores en términos de eso. También tenemos y contamos con una característica muy importante, que es el que tenemos una parte en la cuenca ocular que está sellada. Si nosotros en un momento dado a un cráneo, un esqueleto, la calavera o el cráneo de un esqueleto, le tratamos de picar el ojo, vamos a ver que en el fondo hay una pared. Esa pared no la tienen otros grupos de mamíferos, y como eso tenemos esa relación. Y también el hecho de que tengamos ciertas adaptaciones en las manos y en los pies también, como el tener el dedo pulgar oponible, tiene que ver con eso. Entonces, el origen de los primates se remonta al Paleógeno. Conste que estoy hablando de todas estas cosas porque son las cosas que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros conocer de la biosfera. Y también los primates van a ser muy interesantes porque va a ser un grupo que se va a adaptar perfectamente bien a los cambios climáticos que se van a dar en el Neógeno y que van a culminar con el origen del hombre. Y por último, Dinictis es un buen ejemplo de un carnívoro del Paleógeno
como para ver que cuando las aves estas gigantescas como Gastornis empiezan a decrecer, empieza a aumentar y empieza a proliferar el grupo de los carnívoros. Y bueno, creo que con estas, digamos, posiciones o con estos elementos, llegamos a poder hacer un resumen que yo creo que por el tiempo sí nos da la oportunidad de leerlo juntos, y es primero que en las comunidades de invertebrados, los arrecifes que antes estaban poblados por rudistas empiezan a poblarse por hexacorales o corales excleractíneos en los mares calcíticos, porque todavía había mares calcíticos. Acuérdense, esto es muy importante que no lo pierdan de vista, porque al acabarse el Cretácico no cambian los mares calcíticos aragoníticos, sino que durante todo el Paleógeno se nos dan estos mares calcíticos, pero aún teniendo los mares calcíticos, lo que tenemos es digamos la presencia de los hexacorales que habían quedado como rezagados en su momento, y ahora empiezan a poblar las plataformas calcáreas. Ahora, acuérdense que en el Paleógeno tenemos el origen de los cetáceos, que es el principal grupo de los mamíferos marinos, no en el Paleoceno, sino en el Eoceno medio, que está aquí muy bien señalado. El origen de las corrientes circumpolares del Eoceno medio, que junto con la tendencia de climas más fríos crean un gradiente climático propicio para exacerbar las urgencias. Las urgencias son las corrientes que hacen que las aguas frías del fondo se pongan en contacto con las aguas cálidas de la superficie, y en esa nata, en esa superficie, que es donde están los organismos autótrofos, lo que se conoce como plancton, empiezan a generarse los eslabones que van a dar las diferentes cadenas de alimento que van a llegar desde los seres más pequeños, microscópicos, hasta las ballenas. Entonces, esto es muy importante porque la disgregación de Pangea es una disgregación que no nada más se da en el Cretácico, sino que sigue a lo largo del Paleógeno, con India y con la creación de estas corrientes circumpolares al separarse la Antártida de Sudamérica y de Australia. La diversificación de la vida marina de los organismos planctónicos, es lo que estaba yo diciendo, de los organismos planctónicos, que nos lleva al desarrollo de ballenas y tiburones. De los tiburones ahorita no he hablado, pero voy a dedicar un buen segmento cuando hable del Neógeno, que es el periodo que sigue al Paleógeno en lo que se conoce como la era Cenozoica. La influencia de las plantas del evento cálido del Eoceno en latitudes altas. Esta hace alusión a la transparencia, en donde veíamos que en Inglaterra se han encontrado restos de organismos tropicales muy importantes. Luego viene aquí el origen del caballo, que se llama Iracotherium, pero como les dije, yo creo que ustedes tranquilamente podrían pensar en ponerle Eohippus, ¿no? Eohippus o Iracotherium. Esto es importante, nada más resulta que los paleontólogos, por ciertas reglas y demás, de pronto le cambian los nombres a las cosas, así como para que los que no están metidos en esto se vuelvan locos, ¿no? Luego, el origen de los proboscidios, que es el grupo al que pertenecen los elefantes, como les decía, que empieza desde Mueriterium, que es este animalito que está aquí, que era como un perro grande, y que vimos muy claramente cómo fue evolucionando sus dientes, de más parecidos a nosotros, de comer raíces o frutos de climas cálidos y húmedos, hasta cómo se van haciendo así como tipos de molinos nada más, para poder procesar vegetación que está adaptada a climas secos, a climas, y es una vegetación que tiene mucho sílice y a condiciones que fueron completamente distintas, que las vamos a ver muy detenidamente cuando veamos el Neógeno. Luego vimos
quizás está un poquito en desorden, el origen de los quirópteros, que es el grupo de los murciélagos, que eso se dio también a principios del periodo paleógeno. El desarrollo de gigantescas aves depredadoras como Diatrima o Gastornis. Diatrima y Gastornis es lo mismo, no, que no haya confusión. Y lo único que tiene es que esto, lo más importante es que retrasa la expansión de los carnívoros, de los animales carnívoros. Representaba una competencia muy fuerte. Y como vimos, esto relacionado con el origen de los cetáceos, lo que pasa es que esto pasa ya prácticamente a finales del Paleógeno y principios del Neógeno, la separación de las ballenas dentadas que se llaman odontocetas, como el caso de la ¿cómo se llama esta? La orca, me estaba acordando de Willy, ¿no? Liberan a Willy, y las que carecen de dientes o misticetas, como es la ballena azul, o la ballena jorobada, o las ballenas grises, que son muy famosas en México. Y bueno, y aquí hago relación a Baja California Sur, cerca de La Paz, porque tenemos ejemplos de ballenas misticetas, que se supone que ya no deberían de tener dientes, que tienen dientes. Todos sus huesos del cráneo y demás nos indican que son misticetas, pero todavía no se transformaban en completamente animales filtradores. Por eso Baja California es un sitio interesante para estudiar estos estadios transicionales de la evolución de los cetáceos, ¿no? ¿Dónde están aquí? Aquí están. Y a comienzos, y entramos con lo de los primates, ¿no? Comienzos del origen del hombre con Cantius. Cantius no lo presenté, pero es este que está aquí, que es uno de los primeros. Una característica también muy importante es la relación de los ojos. Mientras que vemos que hay muchos mamíferos y muchos animales que los ojos están a los lados del cráneo, para algunos, como son las aves, algunos carnívoros y sobre todo en el caso de los primates, es muy importante la visión estereoscópica. Es muy importante que tengan los ojos hacia adelante para poder calcular bien la distancia cuando saltan de rama en rama, o en el caso del hombre, para poder manipular objetos. Y posteriormente, aquí menciona a Egyptopithecus, que no lo mencioné en su momento, pero es este que está aquí. O sea, estos son, digamos, de los primeros candidatos que hay como los primates que están en la línea evolutiva del hombre, porque para fines del curso no vamos a seguir, digamos, la evolución de los diferentes grupos. El chiste de lo que va a pasar cuando estudiemos el Neógeno y las últimas clases del curso van a ser ya muy, muy enfocadas al origen del hombre, porque es, digamos, la idea que se tiene de una clase del tipo que llevamos con Geología Histórica en la Facultad de Ingeniería y con Introducción e Historia de los Sistemas Terrestres en la Facultad de Ciencias. Me ha dado mucho gusto una vez más ponerme en contacto con ustedes y, como dijo Shakespeare, stay tuned. Hasta luego.